Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy miércoles 2 de noviembre del año 2022. Una época, una fecha en cuanto a muchas tradiciones y costumbres ancestrales, si usted quiere decir, mezclada con un sincretismo religioso que es increíble, porque esa costumbre es de los antiguos aztecas y también de nuestros antiguos aquí por el lado de Centroamérica, y no sé por qué lado del mundo también hoy 2 de noviembre se celebra, especialmente más en Mesoamérica, en donde, claro, los antiguos de aquella época celebraban dos eventos muy importantes. Uno era la vida, cuando nacía alguien, lo celebraban a lo grande, y también cuando moría alguien, lo celebraban también a lo grande. Ustedes se recuerdan de los egipcios, que cuando moría uno de sus grandes, los faraones y todo eso, adentro le ponían dinero, comida y una serie de cosas. Y si tal vez me equivoque, pero ustedes me corrigen, también enterraban en la tumba de ellos vivos, porque las tumbas están en las pirámides. Enterraban a todos los que eran sus sirvientes y todo, para que durante el camino para llegar al lado eterno de ellos, según los egipcios, pues llegaba con comida, con oro, con vestimentas religiosas y oro y plata, y hasta con sus sirvientes. Pues eso era antes. Igual que por estos lados se celebra el Día de los Muertos, así se conoce más. Por otro lado, el Día de los Santos Difuntos. Cuidado, hay que tomarle atención hasta los nombres que se le ponen. Pero bien, ¿a qué nos estamos nosotros hoy queriendo entendernos? A que se celebra, pues, según las Escrituras, el Día de los Muertos. El cristiano, podría decirse, puede celebrar el Día de los Muertos, porque esa de hecho es una celebración, un evento religioso, comercial, pues, así como la Navidad ya es comercial, o como la Semana Santa que dicen, es comercial, ya no son solemnes como se supone que deberían de ser. Entonces, una vez estaba el Señor Jesús, y para eso vamos a buscar Lucas en el capítulo 9. Él había andado en esa época, en ese lugar, y había hecho muchos milagros. Y también sus discípulos se habían dado cuenta de todo lo que el Señor Jesús hizo. Pues bien, lea usted conmigo en Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 54, donde dice: viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Prácticamente Jacobo y Juan, que se llamaban los Boanerges, hijos de trueno, así era el apodo que le habían puesto. Fue una falta, pues, pecaminosa de parte de esto, pues, una falta de caridad. Mire, ya se sentían con poder y querían darle fuego a la gente. Voy a repetir el texto. Le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Este hecho de Elías lo podemos encontrar en segundo libro de Reyes, en el capítulo 1.
Y dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. O sea, el capitán que andaba con él. Otro evento que sucedió, porque Dios así lo permitió, siempre en segundo libro de Reyes, en el capítulo 1. Y dice, y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Bien, para que usted se oriente más sobre lo que estamos hablando, cuando tenga un tiempito, anote, busque segundo libro de Reyes, capítulo 1. Y también en todo el capítulo 1 van a encontrar por qué hizo eso Elías. Desde luego, Dios había permitido que Elías tuviera esa capacidad. Pero ya Jacobo y Juan ya querían darle fuego a la gente. Esa información de aquí la puede ver ellos a los samaritanos, que es donde se está desarrollando ahorita en Lucas, en el capítulo 9, todos estos eventos. Claro, los judíos, acuérdense que Jesús y sus discípulos eran judíos, israelitas, hebreos, pues. Y entonces estos Juan y Jacobo querían darle fuego a los samaritanos, imagínense. Mire lo que les dijo nuestro Señor Jesús, tan amoroso, mi Señor. Les dijo en el versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El culto de los samaritanos, de que está hablando aquí hoy en Lucas capítulo 9, era una esencia errónea de que sin lugar a duda había una situación espiritual muy precaria ahí en Samaria y también muy intolerante. Sin embargo, en ese momento el Señor Jesús no quiso hacer el uso de su fuerza para cambiar, fíjese bien, la manera de vivir de los samaritanos. Y tampoco habló mal de ellos. Bendito sea Dios. Él había venido a salvar y no a destruir. De modo que su respuesta fue gracia en lugar de furia. Por otros lados, las palabras de Cristo a sus discípulos no deben de tomarse en cuenta como que así como hizo Elías en aquel tiempo, teniendo ellos con Jesús y andaban en el poder con el Señor, pues también imitar lo que hizo Elías. Y es donde se van los conceptos, se equivocan las gentes. Entonces, Elías en aquel entonces fue comisionado para realizar un ministerio especial como profeta. Y en su aspecto de orden era ordenado por Dios, que le permitió, fíjese bien, confrontar al malvado rey Acab, que había intentado ese rey usurpar la autoridad de Dios. Por eso Dios lo permitió. Elías entonces, pues, en ese momento, recibió autorización específica para medir y administrar la ira de Dios contra el pecado. Entonces, miren el versículo 56. Estoy en Lucas capítulo 9, versículo 56. Oiga lo que dijo el Señor Jesús, y se los dijo a los demás discípulos y especialmente a Juan y a Jacobo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para eso vino Jesús. Y se fueron a otra aldea. Mire, se los aclaró el Señor. Ingratos, ustedes de una sola vez quieren ya golpear y destruir a esta gente.
Pero el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas de los hombres. Y así está, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación la da Jesucristo. Él mismo dijo nuestro Señor Jesús en Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. Hermoso, bendito sea Dios. Palabras de Jesús. Continuamos con Lucas capítulo 9 en el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, uno de los discípulos que iban y la gente que iban, le dijo, no discípulo, más que todo por lo que vamos a leer, alguien, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, de aquellos, gente emocionada, se emociona. Miren el versículo 58 lo que le dijo nuestro Señor amoroso. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le quiso decir eso? ¿Qué le quiso decir el Señor Jesús? Pues le estaba diciendo, mira, ¿quieres seguirme? Pues te vas a enfrentar a necesidades, a penurias, a falta de cosas. Porque si tú ves, pues, las zorras o los animalitos del campo, del monte, ellos tienen guarida donde ir a dormir. Y las aves de los cielos tienen sus nidos donde vivir. Mas el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene donde recostar la cabeza. O sea que, pues nunca se ha leído en la Biblia que la casa donde estaba Jesús era alquilada o era de él, o se la había dejado sus tíos o sus padres o su abuelo de herencia, nada. Si ustedes ven, hermanos, en las Escrituras, el Señor Jesús no se anduvo preocupando de eso. ¿Se acuerda cuando una vez iba con Pedro y le dijeron los que cobraban impuestos? A ver, le dijo a Pedro, tú y tu maestro no pagan la entrada aquí para la ciudad. Y entonces le dijo el Señor Jesús, Pedro, anda, ve, ahí tira el anzuelo y de ahí vas a sacar 2 monedas. Entonces anda a sacarlo, te traes lo que encontrás las monedas ahí y con eso le vas a pagar a este hombre el impuesto. Jesús no tocaba dinero, no se preocupaba dónde iba a recostar su cabeza, a dónde iba a dormir, pues. Igual nosotros, hermanos, si confiamos en el Señor Jesús, Él va a proveernos todo. Si confiamos en Dios, Él nos va a proveer de todo. Pidámosle, claro, hay que trabajar y todo eso, pero pidamos. Mire lo que le dijo el personaje ese que llegó a hablar con Jesús. Y le dijo otro personaje que salió ahí en esa conversación. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme, tú también querés, ven, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, quiere decir que esa persona al que el Señor Jesús le dijo, sígueme, su papá no estaba muerto.
Y el hombre quería decir que estaba obligado a cuidar de su padre hasta que éste muriese. Y el pedimento de Jesús, pues que espérate, pues yo te puedo seguir, pero déjame que termine esto. No, Señor, las cosas del Señor Jesús son ya y ya. Y para ahora con él. Por eso Jesús le dijo a ese hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Pues, deja que los muertos están muertos espiritualmente y que entierren a esos muertos que no han conocido de Jesús como Señor y Salvador. Y tú le dices a esa persona: ven y anuncia el reino de Dios, vamos a predicar. Mis queridos hermanos y amigos que hoy nos están viendo y los que se les envía estos estudios bíblicos por audio, nosotros, cuando hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido una vida nueva. Por eso decimos, los que hemos nacido de nuevo. Y sabemos que el día de que el Señor nos llame a su presencia, nosotros no iremos a muerte perpetua, sino que iremos a vida eterna. Y vida eterna es salvación. Y salvación es estar con Jesús. Y estar con Jesús es estar en el cielo. Así de sencillo. Voy a repetir el texto bíblico que nos sustenta esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que da Jesús. Por eso, si bien es cierto, nosotros sentimos cuando alguno de nuestros seres queridos muere, si éste muere en Cristo, si éste recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros sabemos dónde está ahorita, ahora en este momento. Pero si no recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador y lo negó y no quiso, ya sabemos en qué lugar está. Por lo tanto, el que muere ya murió, cesó sus pensamientos. Eclesiastés 12:6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y dice en el versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ese es el concepto que tenemos nosotros. Dice, sea roto, dice, todas las acciones presentan a la muerte como trágica, o sea, como una cosa terrible e irreversible. La muerte llega. El polvo vuelve al polvo. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si usted es de Dios, entonces su espíritu está con Dios allá, en aquel lugar. Estará, porque estoy hablándole a vivos, no a los muertos, porque a los muertos nada saben. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.